Interesante que tenemos que pedir, ¿no? O sea, en nuestra relación con Dios, entre las muchas cosas, alabar, adorar, tal, quiero hablar entre este domingo y el próximo, la importancia de pedir. Y este modelo, aunque aparentemente todos son peticiones, ¿no? Es una cosa que tú pides, y quiero que vean la responsabilidad nuestra dentro de cada una de esas peticiones. Vamos a ir con la primera. Pero santificado sea tu nombre. Vamos con la segunda. Venga tu reino. Entonces también le estoy diciendo, Señor, venga tu reino, ¿no? Vamos con la tercera. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Venga, vamos con la cuarta. Danos el pan de cada día. Esta es la otra petición. Y perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y el último, líbranos del mal y de la tentación. Ok. Dios no tiene que hacer nada para que su nombre sea santificado. A ver si me entiende. ¿Entiende? O sea, el que el nombre de Dios sea santificado no tiene que ver con Dios. Porque el que hace que su nombre sea santificado no es Él, soy yo. Entonces, cuando tú oras esto, no le estás dando una orden a Él, lo que le estás diciendo es algo que está en tu corazón y que tú estás involucrado, metido a fondo para que eso llegue a ser una realidad. Entonces no estoy pidiéndole que Él haga que su nombre sea santificado, sino le estoy expresando mi deseo. Entonces, el hecho de que su nombre sea santificado tiene que ver conmigo. Porque en la siguiente pasa lo mismo. Venga tu reino, porque el hecho de que su reino venga no depende de que Él lo desee, depende de lo que yo hago. Eres tú el que tienes que hacer que venga el reino. En tu casa, tú eres el que tienes que hacer que venga el reino. En tu trabajo, tú el que tienes que hacer que venga el reino. En tu vida, tú tienes que hacer que venga el reino. O sea, no es que Dios no quiere. Tiene que ver contigo. Entonces, tanto la primera como la segunda vemos que la responsabilidad del cumplimiento de eso no está en Dios, está en mí. Vamos con el tercero. El tercero lo tenemos más claro porque ya predicamos sobre eso. Hágase tu voluntad. ¿Querrá Dios que se haga su voluntad en la tierra, sí o no? Claro. Entonces, ¿para qué me dice que yo ore que se haga su voluntad? Y otra vez volvemos al mismo principio. El hecho de que se haga su voluntad no depende de Dios, depende de mí. Porque soy yo el que me tengo que disponer a hacer su voluntad. Entonces lo que estoy expresando es mi firme deseo y mi firme propósito de que voy a hacer todo lo posible para que su voluntad sea hecha. Entonces tengo que conocer su voluntad y ponerme a trabajar para hacer su voluntad. No puedo quedarme sentado y decir, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y no. Lo que Dios dice es, si tú quieres que se haga mi voluntad, empieza a hacer lo que yo he dicho. Y cuando empieces a hacer lo que yo he dicho, entonces mi voluntad se hace. Y entramos en la tercera. Y las tres dependen de mí. Mire la cuarta. Danos el pan de cada día. En esta nos vamos a centrar hoy. Danos el pan de cada día. Y esto también parece una petición, ¿no? Es una petición donde digo, Señor, dame. Y no está mal. Cuando tú lees la Biblia acerca de las promesas de Dios, te das cuenta que si algo tiene Dios en su corazón es darnos. De todo, en todos los ámbitos. Darnos. Su deseo, si dio a su Hijo, ¿cómo no va a dar con Él todas las demás cosas? Dice Romanos, ¿no? Luego veremos ese versículo. Entonces, la cuestión entonces, lo de darnos el pan de cada día, no tiene que ver solo con la comida. Es una metáfora.
Está hablando de todo lo que yo necesito en el día. Es todo, no solamente es comida, es todo lo que yo necesito. Pero fíjese, y hoy hablaremos de eso, la respuesta a esa petición no tiene que ver con Dios. El que eso sea una realidad, vamos a ver que no tiene que ver con Dios, porque el deseo de Dios es darme eso y todo. Entra en su voluntad el dármelo todo. El hecho de que esa no se cumpla tiene que ver con que yo no oro, con que yo no insisto, con que yo no permanezco en la oración. Pero mire, perdona nuestros pecados. Esta sí parece que tiene que ver con Dios, pues Dios perdóname, ¿no? Pero todos sabemos que no es así tampoco. Porque a continuación dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego debajo dice, porque si no perdonamos a nuestros deudores, Dios no nos perdonará a nosotros. Entonces, el hecho de que Él perdone nuestros pecados otra vez tiene que ver con un principio anterior, es el hecho de que yo perdone a los demás. Así que, ¿dónde está el peso para que se cumpla al final el que yo sea perdonado? En mi responsabilidad de perdonar. El problema no está en Dios, el problema está en mí. Entonces, esta oración también es condicional. Si tú me perdonas, Señor, perdóname como yo perdono. Entonces, la idea es que si yo no perdono, automáticamente el perdón de Dios queda bloqueado. Y si no, lea Mateo capítulo 6 y ahí Mateo lo explica muy, muy bien. Entonces, el quinto también vemos que tiene que ver con nosotros. Entonces, cuando yo obedezco, Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer. Cuando no obedezco, soy yo el que bloquea la posibilidad de que Dios haga lo que Él quería hacer. Y le puedo decir, hay muchas cosas que Dios deseaba hacer y no se están haciendo. Hay muchas cosas que Dios deseaba haber hecho hace tiempo y se están retrasando. Yo le digo, en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Pero no es porque Dios no quiera, es porque nosotros no hacemos nuestra parte. Lo último, líbranos del mal. Aquí la protección de Dios viene, pero Dios dice en muchas de sus promesas, Dios honra al que le honra. No dice qué le pasa al que le deshonra. Pero creo que no hace falta que lo diga. Es fácilmente imaginable. Él dice qué le pasa al que le honra, pero no dice qué le pasa al que no le honra. Pero todos nos lo podemos imaginar. Entonces llegas al final y te das cuenta que el Padre Nuestro no es el venir y pedir. Es mucho más que eso. Y te das cuenta que al final el hecho de que esto se haga una realidad depende directamente de mi persona, no de Dios. Una mala comprensión de lo que la palabra dice, nos desanimamos a la hora de orar. Nos frustramos por la falta de respuestas. Pero Santiago dice, es que pedís y no recibís. Si yo le preguntara a ustedes, ¿quién de aquí ha pedido cosas y no ha recibido? Voy a levantar la mano, todos. Entonces el corazón de Dios ha depositado la responsabilidad de que las cosas funcionen no en Él, sino en nosotros. Entonces, Él ha articulado todo el sistema para que funcione de una manera natural, así como las leyes naturales que conocemos, o que conocemos algunas, ¿verdad? Y funcionan, y en arreglo a esas leyes, pues preparamos y hacemos nuestras cosas y nuestra vida, porque hay que tener en cuenta las leyes naturales. Igual hay unas leyes espirituales. Dios las ha establecido. Entonces luego vienen mis enfados, mis frustraciones y mi dedo señalando a Dios porque Dios no me responde. No, Dios ha establecido un sistema. Cuando tú entras en el sistema, cuando tú actúas conforme al sistema, entonces las cosas funcionan. Y gloria a Dios, aleluya, y qué bueno y tal. Y así vemos a algunos que las cosas le van y dicen, ¿y ese por qué le va bien? Si es más feo que yo. Es que no depende de lo feo. Depende de cómo me relaciono con lo que Dios ha hecho. Si Dios ha puesto unas leyes, yo las respeto. Y si las respeto, entonces la cosa va a funcionar. Pedir es
es parte de la actividad que Dios quiere que yo desarrolle. Vamos a ir viendo que muchas cosas suceden porque yo me pongo a orar para que sucedan. Porque Dios quiere que yo ore. Cuando no lo hago, no sucede. Pero Dios quería que sucediera. No lo va a hacer Él. Él ha dicho que lo hagas tú. Entonces, otra vez pone la responsabilidad en nosotros de que cosas sucedan. Y muchas cosas no suceden simplemente porque yo no oro. Porque no pido, porque no clamo. Hay un mecanismo, decía un escritor, ¿no? Y no sé si lo leímos en un devocional o en algún sitio lo leí. Decía un escritor, dice, cuando yo trabajo. Pero cuando yo oro, trabaja Dios. Entonces Dios ha establecido que yo ore para Él trabajar. Entonces si yo no oro, Dios no trabaja. Cosas no suceden. ¿Qué hace que cosas sucedan? La oración. El que yo intercedo. Dios quiere que yo ore. Dios quiere que yo interceda. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y dará todo lo que necesite. En el versículo 8, cuando dice esto, está diciendo la moraleja. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? La moraleja final es, si ese por su honor, siendo hombre, por su honor, finalmente por su honor, trajo lo que hacía falta, como vuestro Padre, con el honor que tiene y con el corazón que tiene, no os va a dar lo que pidáis. Entonces, la insistencia a nivel humano tiene su resultado, pero la insistencia a nivel espiritual también con más razón. Con más razón. Tengo más confianza en insistir y pedirle a Dios que insistir y pedirle a cualquier persona. Porque cualquier persona, por no tener, puede ser que no tenga ni vergüenza. Pero Dios sí tiene vergüenza. Cualquier persona, por no tener, no tendrá ni honor. Y le importará muy poco su honor. Pero a Dios sí le importa su honor. Dios, que es a quien tú le molestas, va a reaccionar y va a actuar. Por varias razones, pero una de ellas es por su honor. Dios va a responder tu oración por su honor. Va a traer respuestas a tu petición. Él dijo. Por eso en el siguiente texto dice, yo os digo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, y buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y todo esto, escúcheme, al final es por el honor de Dios. Por su honor Él va a cumplir. Pero ¿qué estás pidiendo, esperando? Que tú pidas. Hay cosas que hemos dejado de pedir. Si dejas de pedir, Él no tiene por qué responder. Hay cosas que hemos desechado porque no voy a molestar a Dios con estas cosas. A Dios no le molesta nada de eso. Si Él es el que ha dicho, pídeme, pídeme, llama, toca, insiste. Él lo ha dicho. No es que nosotros somos pesados. Él dijo que yo lo haga, que yo insista, que yo persiga, que no me quede quieto, que me mantenga firme. Él lo va a hacer. Entre otras cosas, hay varias. Una, su honor. Dios quiere hacer más cosas de las que tú pides. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Me di cuenta de que yo pido poco. Sí, porque llega un momento que digo, bueno, de esto, Señor, ya tú sabes, manéjalo tú. Y de otra cosa digo, Señor, de esto también encárgate tú. Y estudiando todo esto, dije, no, tengo que pedir más. Tengo que pedir por más cosas, porque Él me dijo, pide. Cuantas más cosas pido, más respuestas tendré. Dios se agrada de responder tus peticiones. Tenemos la necesidad de pedir. Sigue pidiendo por aquellas cosas que en tu corazón tú crees que Dios las tiene para ti.
Sigue creyendo, sigue pidiendo, mantente ahí, porque la respuesta viene por su honor. Por su honor, Él va a traer respuesta.